Prepárate, porque comienza la clase de técnica operativa de soldadura SMAU. Bienvenido o bienvenida a otra sesión del curso. Hoy día se observará la polaridad directa versus la polaridad inversa. En este video se tendrá en cuenta una pequeña introducción a la polaridad. Se indicará cómo funciona y cómo afecta en la soldadura la polaridad. Muy bien, empecemos con la introducción. El presente video está dirigido al manejo de máquinas que tengan la característica de soldar mediante corriente continua o alterna. Una máquina soldadora comúnmente puede o no presentar un conversor que transforme la energía alterna a indirecta. He aquí una pequeña recomendación al respecto del cambio de polaridad de electrodo, de positivo a negativo o viceversa. Por favor, no cambie el selector de la máquina si está operando, ya que al hacerlo saltará el arco eléctrico en los contactos del interruptor, generando daños en la máquina como mínimo. En caso de que la máquina soldadora a utilizar no tenga un selector de polaridad, entonces realice el cambio entre los terminales de tierra y el electrodo, cuidando que no esté energizada. Funcionamiento de la polaridad en la máquina soldadora. El circuito de soldadura por arco eléctrico. Como se observa en la figura, la corriente fluye a partir del borde negativo de la máquina de soldar, en donde se fija el cable del electrodo, y termina en el borde positivo de la máquina, en donde se fija el cable a tierra. Este circuito está establecido solo cuando el arco se encuentra encendido. El amperaje es utilizado para expresar la magnitud de corriente eléctrica, en otras palabras, la cantidad de electricidad por segundo. Este tema ya fue topado en una sesión anterior. En base a la dirección del flujo de funcionamiento en el circuito, se da el tipo de corriente eléctrica, ya sea de tipo de corriente continua o corriente alterna. La corriente continua presenta un flujo de corriente que conserva siempre una misma dirección, del polo negativo al polo positivo. Esto puede estar representado como se muestra en la imagen. Con respecto a la corriente alterna, el flujo de corriente varía de una dirección a la opuesta. Este cambio de dirección se efectúa entre los 100 a 120 veces por segundo. El tiempo correspondido entre los cambios de dirección corresponde a nombres de periodo o signo. Polaridad de la soldadura. La polaridad en sí es definida como la dirección del flujo de corriente en el circuito de la soldadura. Al manejar la corriente continua, es importante saber la dirección del flujo de la corriente. La dirección de flujo define a dos tipos de polaridad dentro de la soldadura, teniendo así a la polaridad directa, en donde el cable del portaelectrodo está conectado al polo negativo de la fuente de poder, y el cable a tierra al polo positivo. Con la polaridad inversa, el cable del portaelectrodo es conectado al polo positivo de la fuente de poder, y el cable a tierra está conectado al polo negativo. Aplicación de la polaridad. Dentro de esta sección del video, usted podrá observar cómo la dirección del flujo afecta en la suelda. Si se preguntan qué pasó con la corriente alterna, pues en una máquina de corriente alterna no es posible diferenciar los cables por su conexión, debido a que la electricidad fluye por ellos alternando su sentido o dirección. A continuación será una pequeña comparación de cómo afecta la polaridad en la suelda. La soldadura en polaridad directa generará una mayor velocidad de fusión, mientras que la polaridad inversa presentará una mayor penetración en material. Dentro de la polaridad directa se facilita la formación del charco, tendiendo a ser más ancho de lo normal, mientras que en la polaridad inversa genera un charco más delgado o pequeño. Y por último, la polaridad directa tiende a calentar más el material base, mientras que la polaridad inversa, el electrodo es el que tiende a calentarse más. Las comparaciones se pueden observar de mejor manera con los gráficos. Como última sugerencia, es conveniente seguir las instrucciones del fabricante al respecto del electrodo, debido a que en ocasiones los componentes del revestimiento pueden ser afectados por la polaridad, dañando así la suelda o el acabado. Y para ir terminando la sesión, se mostrará un video comparativo entre los dos tipos de polaridad, sea directa o inversa, utilizando un electrodo 6013. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Esta es la final de la sesión de polaridad directa versus polaridad inversa.